Me acompleja ver maestros que podrían hacer esto que voy a hacer yo ahora con mucho más solvencia. Pero ya que estamos aquí, empezamos nomás. ¿Qué es ser libre? Ustedes tendrán la experiencia de que muchos alumnos en clase delante de esta pregunta suelen contestar: bueno, es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que me da la gana. Ese hombrecillo que va por el mundo haciendo su real gusto y gana está más cerca de la vida animal que del hombre libre. Es el animal el que busca siempre su gusto, gobernado como está por la presión orgánica y programado por su instinto. Esa cosa maravillosa que es el instinto animal. ¿Qué instinto? Supervivencia, alimentación, reproducción. El ave sabe hacer su nido, pero no sabe por qué ni para qué, no sabe nada. Está programada, no elige propiamente. El hombre, por su inteligencia y su voluntad, bueno, también tiene instintos, por supuesto, porque es un animal, pero tiene espíritu, inteligencia, voluntad, y así los instintos están en él muy amortiguados porque están hechos como para regirse por la inteligencia y por la voluntad. Por ejemplo, ya, el alimento. El alimento es lo que el hombre desea, lo mismo que el animal. Pero el ser humano es capaz de divisar en el plato más exquisito muchas cosas, alimento, lo que desea, pero también puede verlo como objeto de propiedad ajena, o como un daño para la salud, o como un exceso de cantidad, o como un objeto de ayuno, o sea, y así en N dimensiones, ¿verdad? O sea, está regulado por consideraciones morales, religiosas, psicológicas, religiosas, en fin. La relación de los sexos que en la vida animal está regulada por la ley del macho más fuerte que se queda con las hembras. En el ser humano, esa relación está mediada por un mundo de factores que solo la inteligencia puede percibir, como un mundo de afinidades, ideas, factores psicológicos, morales, religiosos, de toda especie. No está programado, elige. ¿Qué es lo que elige? Elige bienes. O, desde Max Scheler en adelante, valores. En sencillo, el bien o el mal. Eso es lo que elige. El que hace su gana, su real gusto y gana, el hombre que hace eso, puede ser perfectamente esclavo de sí mismo, de sus caprichos, de sus modas, las modas, de las pasiones, de las ganas. Y puede quedarle fuera todo el horizonte de los grandes valores vitales, culturales, éticos, religiosos, que son los que hacen al hombre ser hombre. Mientras que en el otro extremo, pensemos en esos seres humanos que parecen completamente limitados. San Juan de la Cruz, en la mazmorra donde lo cerraron los calzados, en la disputa con los descalzos. Santo Tomás Moro en la Torre de Londres. Pero el caso absolutamente supremo,
Cristo clavado en la cruz, completamente inmóvil, incapaz de hacer nada. Esos hombres, comenzando por el Señor, realizan un máximo de libertad. La cruz de Cristo es la epifanía de la libertad humana. Es el máximo de libertad. ¿Por qué? Porque aman y dan su vida por lo que aman. San Juan de la Cruz da su vida, aunque no murió mártir, pero casi, digamos, ¿no?, por la reforma del Carmelo. Santo Tomás Moro, por la indisolubilidad del matrimonio de Enrique VIII y por la Inglaterra católica, y por Cristo por la salvación del mundo, que es el bien supremo de la humanidad. Ahora, estamos hablando aquí de la libertad ontológica de la persona humana, distinta de las libertades civiles, de opinión, de culto, de prensa, de circulación por el territorio, etc. A veces hay confusiones que provienen justamente de no distinguir entre la libertad de albedrío como esencial de la naturaleza humana, de las libertades de las personas en la sociedad. Pero están las dos sumamente relacionadas, ¿verdad? Solo que esta relación la voy a dejar para el final, para terminar bien con este tema. Una observación histórica. Antes de Cristo existió el sentido de la libertad, sí, desde luego en toda la historia del pueblo hebreo, claramente. En Grecia, el sentido y además el concepto, incluso filosófico, de libertad. Pero con el cristianismo la libertad humana alcanzó unas cumbres, unos abismos completamente nuevos. Hay tres conceptos, bueno, esto se dice siempre, lo repito nada más. Hay tres conceptos que llegaron al mundo con la fe cristiana: persona, historia y libertad. El mundo antiguo, aunque usó estas palabras, no conoció lo que nosotros llamamos persona, el ser intransferible, único, que es de sí mismo, la historia como un transcurso que tiene un comienzo, que tiene un fin, una finalidad, bueno, y la libertad de la que estamos hablando. Porque desde entonces, y en el mundo cristiano, ser libre es tremendo esto, pero así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tener uno en sus manos su salvación o su condenación eterna. Esa profundidad de las decisiones libres obviamente nunca había existido, no podía haber existido, ¿verdad? Luego el hombre no es simplemente el individuo de la especie, sino que es la persona que durante el tiempo de su vida decide su eternidad con sus actos libres. O sea, se lo juega todo. Camina entre abismos. Y eso es lo que llamamos el riesgo de la libertad. Este es el mayor de todos los riesgos de ser libre, ¿verdad? Y también es el riesgo de Dios mismo al crearnos libres. ¿Corrió un riesgo? Por supuesto. ¿Por qué corrió un riesgo tan tremendo? Porque un solo acto libre del bien es tan valioso a sus ojos que compensa todos los peligros de la libertad de la criatura humana. Ahora, en el orden de las ideas, la libertad ha caminado entre dos extremos: el determinismo y la indeterminación. Los determinismos, los ha habido muchos en la historia del pensamiento. El determinismo físico, el hombre determinado por las leyes de la materia,
siendo él mismo un ser compuesto de materia. Determinismo biológico, o sea, genético, hoy diríamos su ADN. Determinismo psicológico, y en este momento sobre todo las pulsiones del inconsciente. Determinismo económico, sociológico, el hombre estaría determinado por la infraestructura de los bienes de producción y apropiación, el marxismo. Ahora, hay una verdad en los determinismos, ¿verdad? Una verdad muy grande, hay que tomarlos a la ligera, y es esta. Estamos siempre condicionados en nuestras elecciones, condicionados por la materia, por la biología, por la psique, por el ADN, por una cantidad enorme de factores. Ninguna persona elige cualquier cosa. Nuestras elecciones libres se mueven en un espacio sumamente limitado, limitado por su situación, por la situación de su existencia en el momento presente. Algunos argumentos del determinismo. Voy a citar este porque es una bonita imagen, nada más. Si la veleta pensara, creería que gira libremente. Yo creo que esto viene de Spinoza, si no recuerdo mal. Bueno, pero eso no es un argumento, es una bonita imagen. Claro, si la veleta pensara, y no sigo porque en lenguaje coloquial hay otra continuación, que mi abuelita, etcétera, etcétera. Si tuviera 2 ruedas sería bicicleta, ya. No es una prueba, es la imagen de la que se vale una tesis previa. Dentro del marxismo se hace notar que los caminos de la evangelización en el Imperio Romano fueron los mismos caminos que antes abrió el comercio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que los evangelizadores tienen pies, pues, ¿no? Y que no caminan para ir a evangelizar lugares remotos, no caminan a campo traviesa, sino que tienen caminos y que esos caminos los abrieron los comerciantes, supongamos, las rutas del imperio. Y aún eso es una simplificación, ¿verdad? Tenemos pies y cuerpo y una herencia y una psique y vivimos en sociedad y dentro de una historia. Pero lo importante es esto. Los condicionamientos no son determinaciones. No nos determinan. Son el espacio que limita, que restringe nuestras posibilidades de elegir. Y además, hay que añadir, porque a veces se exagera el ámbito de la libertad. La misma definición de la Iglesia es interesante, ¿verdad? Dice que a veces algunos hombres en algunos actos son libres. Bueno, se hace cargo de las limitaciones de la libertad humana, ¿verdad? Estamos condicionados por un cierto espacio en el que se mueven nuestras elecciones. Incluso un hombre demente puede tener un resquicio pequeño de libertad que lo hace ser efectivamente libre, aún en ese caso. En el otro extremo está la libertad a lo grande, que se da solamente en las grandes decisiones de la vida, cuando un ser humano se juega el todo por el todo. Si me preguntan si en algún momento de mi vida he experimentado, así con una certeza absoluta, la libertad de una gran decisión, yo digo, sí, mi vocación divina, cuando estuve entre sí y no, durante un mes. Bueno,
yo era completamente libre. Yo podía haber elegido una de esas dos cosas, seguir la vocación o no, y en el caso de no, muchos posibles caminos. Ya, pero experimenté mi libertad como, por usar una expresión usual, como lo que Persón llama un dato inmediato de la conciencia, irrefutable, incuestionable por ninguna ley de la materia, de la biología o de la psique. Ahora bien, todavía existen teorías deterministas. ¿Dónde? En el ámbito del cientifismo, pero ya con poco peso filosófico. El peso lo tienen ahora las filosofías de la indeterminación de la libertad, en el polo opuesto. O sea, las filosofías de la libertad incondicional y absoluta. Y me voy a centrar en Sartre, porque creo que es el mejor ejemplo posible. Sartre, que a su vez tiene detrás El Dios ha muerto de Nietzsche. Ese pasaje, el del Dios ha muerto, voy a decir una tontería, pero es de una religiosidad extrema, admirable. Les leo algunas de las frases de Aseolo Zaratustra. Dios ha muerto, nosotros somos sus asesinos. Pero ¿qué hicimos al cortar las ligaduras que unían esta tierra con su sol? ¿Qué hicimos? ¿A dónde vamos ahora? No vamos despeñándonos continuamente, no vamos cayendo hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, en todas direcciones, o incluso hay todavía una arriba y una abajo, una adelante y una atrás. No vamos acaso errando por una infinita nada. Bueno, esto es ser un ateo consecuente. Como, y ahora salto a otro ejemplo, como Iván Karamazov, cuando dice la frase célebre, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué pasa con Sartre? Para Sartre, no existe una naturaleza humana, somos puro existir. No existe una esencia humana, la esencia es el precipitado que va quedando de nuestras elecciones libres, las de nuestra existencia, ¿verdad? Solo somos el puro existir de cada instante. ¿Y existir es qué cosa? Existir es elegir. Somos pura libertad, no sujeta a ninguna ley, sin nada debajo, sin lo que llamamos naturaleza del animal racional o del espíritu encarnado o como quiera considerarse la naturaleza humana. No existe una naturaleza porque, dice Sartre, nos daría pistas sobre lo que tenemos que hacer, sobre nuestra conducta, deberes, fines y deberes, que no los hay. La libertad es incompatible con la ley. Obvio que se trata aquí de la ley moral. Ahora, sin naturaleza no hay un fin del hombre inscrito en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el fin? El fin es lo que yo quiero que sea el fin. Está entregado completamente a mi libertad. Luego, no hay Dios, no hay naturaleza, no hay ley, no hay fin. Yo soy mi creador. El hombre, que Sartre no llama nunca hombre, sino el para sí, de la conciencia, es el creador de sí mismo en sus propias elecciones. A ver, algo simplemente anecdótico, pero muy expresivo. Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial se acercó a Sartre un hombre que vivía cerca de su casa y que lo ubicaba. Y le dice, señor Sartre, usted es un sabio, le ruego
que me aconseja en el siguiente dilema. Yo estoy llamado a formar filas en la guerra, pero yo soy hijo único de madre viuda. ¿Qué debo hacer? Y Sartre le contestó, choisissez, elija. Bueno, ¿pero qué elijo? Está lo mismo. Usted elija, comprométase con su elección, nada más. Y el hombre se fue completamente desconcertado, más de lo que ya estaba, por supuesto, ¿verdad? Se elige cualquier cosa, da lo mismo cuál. Lo que importa es el acto de elegir, porque si cualquier objeto de elección da lo mismo, elegir la mentira o la verdad, ser santo o ser un bandolero, lo que sea, ¿verdad? Entonces todo es indiferente, no hay bien ni mal, y si todo es indiferente y da lo mismo, la vida no tiene sentido. Esa es la conclusión de Sartre, ¿verdad? El mundo es absurdo, la vida es absurda, estamos, y esta expresión es muy fuerte, estamos condenados a ser libres. Parece una contradicción en los términos, pero expresa bien su filosofía. Condenados a ser libres, y por último, esta sentencia lapidaria. El hombre es una pasión inútil. Bueno, esa es la libertad incondicional, ¿verdad? Probémonos esta filosofía. Tratemos de hacerla nuestra. Yo supongo que ninguno de nosotros lo consigue. Yo no lo consigo. No podría vivir así. El propio Sartre no vivió así tampoco. No, porque también hubo moralidad en muchas de sus elecciones, en algunas por lo menos, sí. Esto es como si, siguiendo una metáfora casi clásica ya, nos compadeciéramos del árbol porque está amarrado a la tierra por sus raíces y cortáramos las raíces del árbol para que fuera libre. Sí, ¿libre para qué? Libre para dejar de ser un árbol, libre para ser un tronco que va moviéndose por la superficie de la tierra de acá para allá hasta que termina, bueno, en cualquier cosa o en el fuego, ¿verdad? O bien, ¿qué pasa si a un ave le cortamos las alas pensando, le pesan? Curioso, esta metáfora se parece a la de Kant cuando dice que si la paloma pensara, creería que en el vacío volaría mejor, y sin embargo no. En el vacío un ave no podría volar, porque la resistencia del aire es lo que le permite volar, ¿verdad? Bueno, es la resistencia lo que nos permite elegir, ¿verdad? Si cortamos las alas del ave, ¿es libre para qué? Para andar dando saltos por el mundo, pero no para volar, que es lo suyo. A ver, un hombre que dijera, tengo las tardes libres. Si alguien le preguntara, ¿qué haces en las tardes libres que tienes? Nada. ¿No haces nada? No hago nada, porque si hiciera algo las tardes ya no serían libres. No, pues. Bueno, existe la libertad o sea, de lazos, coerciones, vínculos. Pero la libertad es esencialmente una libertad para, y en el para está cargada toda la fuerza de la libertad humana. Las tardes libres son para oír música, aprender un idioma, para algo. El hombre es libre para. ¿Para qué es libre el hombre? Es libre para amar. Es el meollo del asunto. Es libre para lo que está hecho, para conocer y a través del conocimiento intelectivo, amar. Estos son los vínculos que hacen hombre al hombre. La familia, la sociedad, el trabajo, la ley moral, la religión.
somos libres para amar en cada uno de estos espacios. El sentido de la libertad es el amor. El sentido de la libertad es mi prójimo, es el bien moral. Y en último término, el sentido de la libertad es Dios nuestro Señor. En las mismas circunstancias, el hombre se sentirá libre o esclavo según ama o no ama. En el matrimonio, el hombre que ama sentirá en ese lazo, en ese vínculo, que sí, lo amarra, pero es para él un espacio de liberación, de expansión, de alegría, de creatividad, mientras que el hombre que no ama sentirá el matrimonio como un yugo, y nada más que yugo. Lo mismo en el trabajo. Si yo amo mi trabajo, al realizarlo, soy libre. Si no amo mi trabajo, estoy esclavizado por un trabajo que no me interesa. El libertino, una palabra que viene de libertad, el libertino no ama, es esclavo. ¿De qué? De sus pasiones. Bueno, hay tanta literatura sobre el Don Juan que no hace falta que la cite, ¿verdad? Es un pobre hombre, es el menos libre de los hombres. En cambio, es la pureza la que resguarda el amor. La impureza reduce el amor, lo tira hacia abajo, el centro de gravedad de una relación de amor baja y baja hacia los sentidos. Luego, la libertad sin contenido moral, está vacía. Bueno, y por último, porque quiero atenerme a toda costa a la media hora que me dijeron, ¿qué relación hay entre esta libertad de la que venimos hablando, la libertad ontológica, constitutiva del ser humano, y las libertades civiles de opinión, de expresión, de circulación, de las conciencias, de culto, etcétera? Existe una relación. Porque una sociedad libre amplía los horizontes, los espacios del ejercicio de la libertad. Amplía el espacio del libre albedrío. Mientras que en una sociedad autoritaria, no digamos nada, en una tiranía, en una dictadura, esos espacios se restringen. Y es cierto que esa restricción puede no afectar mayormente a unas minorías que son más cultas, más maduras, más fuertes, pero sí afectarán a muchos ciudadanos. A ver, no quiero ahora ser políticamente incorrecto para que nadie se sienta afectado, pero obviamente el ciudadano de Corea del Sur es más libre que el ciudadano de Corea del Norte, ese hormiguero. Como aquí no hay coreanos, supongo, y elegí este ejemplo, y ni uno más, para no arriesgar nada, ni político, ni racial, ni nada, ¿verdad? Claro, es más libre el de Corea del Sur, tiene ciertas libertades civiles que son espacios para sus elecciones, ¿verdad? El problema de las sociedades libres es hoy, del que ustedes tienen una conciencia muy clara, ¿verdad? Es la tendencia a extender las libertades civiles a toda costa, incluso a costa de la ley moral. Destrucción del matrimonio, divorcio, aborto, eutanasia, eugenesia, ingeniería genética, anulación de los sexos por los géneros. Bueno, todo eso es una ampliación de las libertades, pero que ya superó el límite que le impone una ley superior. O sea, las libertades civiles se están ampliando a costa de la ley moral. Para
terminar, libre es el hombre que hace lo que quiere porque quiere lo que debe. Gustave Le Bon decía, el más libre de los hombres es el santo, porque ama y hace, según la frase de San Agustín, lo que quiere, ama y haz lo que quieras. Pero claro, también esta frase de San Agustín se ha interpretado en muchos sentidos por lo demás impropios, ¿verdad? El hombre libre es el que hace lo que quiere porque ama, porque quiere lo que debe. El sentido último de la libertad es el amor, es el compromiso de amor. Este es el sentido último de la libertad y, por supuesto, también, de paso, de las libertades que la sociedad nos otorga para que podamos elegir más y mejor una variedad más grande de las posibilidades de nuestra existencia. Ya, cumplí. 5 para. A nombre de Tanto Monta, quisiera darle las gracias a don José Miguel y a todos los expositores y asistentes, invitarlos a una de las cosas más importantes, al cóctel, a la salida. Un pequeño regalo.